Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy, como ven en el título, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les intriga. Kerem espiaba a Hande desde lejos, su mirada secreta en el escenario. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, por supuesto, esa mirada que nos ha hecho soñar y teorizar a todos. Antes de que empecemos a analizar cada detalle, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo. Siempre estoy explorando los mundos del entretenimiento, las series turcas, las relaciones en pantalla y mucho más. Así que suscríbete y únete a la comunidad. Ya somos un montón y cada día somos más. Bien, ahora sí hablemos de Kerem y Hande, de ese fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo con Love is in the air. Pero, ¿de qué trata exactamente este vídeo? Bueno, vamos a analizar esa famosa mirada de Kerem. Esa mirada que a veces nos dejaba sin aliento, que revelaba algo más allá de lo que las cámaras captaban. Y por supuesto vamos a hablar del contexto, de lo que ocurría en el escenario, y de cómo todo esto alimentó la especulación sobre la relación entre ellos. Porque seamos sinceros, Love is in the air no solo fue una serie exitosa, sino que también nos regaló una conexión que trascendió la pantalla. La química entre Kerem y Hande era innegable y esa química, a menudo, se reflejaba en las miradas. Y una mirada a veces dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Kerem es un actor turco-estadounidense con una presencia magnética, y Hande es una actriz turca talentosísima, con una belleza que impacta y un carisma arrollador. Juntos protagonizaron Love is in the air, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La historia de amor entre Serkan y Eda, llena de obstáculos, risas y lágrimas, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables. Pero, más allá de la trama, lo que realmente conectó con el público fue la autenticidad de la relación entre los actores. Y ahí es donde entran en juego las miradas. Analicemos algunas de esas miradas que nos hicieron dudar, soñar y, por qué no, teorizar. Podemos recordar esa mirada de Kerem a Hande durante las escenas románticas, con esos ojos brillantes, llenos de admiración y, bueno, quizás algo más. Una mirada que parecía decir, eres increíble, Hande. Una mirada que para muchos revelaba sentimientos reales. Y no solo en las escenas románticas. También en los momentos detrás de cámaras, en entrevistas, en eventos. Era como si hubiera un lenguaje secreto entre ellos, una comunicación que trascendía las palabras. Y es que la química no se puede fingir. Se siente, se ve, se percibe. Hay un montón de vídeos y compilaciones en YouTube donde se analizan estas miradas. Son como tesoros para los fans, porque cada mirada es un pequeño misterio que resolver. ¿Era amor? ¿Era admiración? ¿Era pura química profesional? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Pero eso no impide que nosotros sigamos debatiendo y disfrutando de la magia que crearon. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante analizar estas miradas? Porque en el mundo de las series, los actores son los que dan vida a los personajes, pero también son seres humanos con emociones y sentimientos. Y a veces es inevitable que lo personal se mezcle con lo profesional. Y en el caso de Kerem y Hande parece que hubo una conexión muy fuerte, que se reflejó en esas miradas. Pero, ¿qué es lo que hacía que estas miradas fueran tan especiales? Creo que hay varios factores. Primero, la autenticidad. La sinceridad que transmitían era palpable. Segundo, la complicidad. Había una conexión, una comprensión mutua que se notaba. Y tercero, la intensidad. La intensidad con la que se miraban era innegable. Esa intensidad, esa chispa, es lo que hizo que Love is in the air trascendiera las fronteras y conquistara corazones alrededor del mundo. La serie, como sabemos, tuvo una gran acogida en Turquía y en el extranjero. Love is in the air se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Kerem y Hande. Esa química, esas miradas, eran el corazón de la serie. Era la savia que alimentaba la historia de amor de Eda y Serkan, y era la chispa que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla, semana tras semana. Y aquí viene la parte interesante.
¿Qué significaban esas miradas? ¿Eran solo miradas de actores interpretando un papel? ¿O había algo más? Bueno, aquí es donde entran en juego las teorías y las especulaciones. Es la magia del misterio, la fascinación por lo desconocido. Es la necesidad humana de conectar y encontrar patrones, incluso en los gestos más sutiles. Algunos fans creían que entre ellos hubo una relación romántica real. ¿Y quién puede culparlos? La química entre ellos era muy fuerte y a veces parecía que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba. Ver a dos personas que se llevan bien, que conectan y que sienten algo el uno por el otro, es algo que resuena en nosotros. Es algo que anhelamos, que deseamos experimentar en nuestras propias vidas. Y como decía, a veces es muy difícil de negar, incluso para ellos mismos. Otros, en cambio, opinaban que todo era parte del marketing de la serie. Que era una estrategia para mantener a los fans enganchados y generar más interés. Y aunque es cierto que la industria del entretenimiento a veces recurre a estas estrategias, la conexión entre Kerem y Ande parecía ser algo más profundo. Era algo que iba más allá de un simple plan de marketing. Se sentía real, auténtico, genuino. Personalmente creo que hubo una conexión muy fuerte, una atracción mutua que trascendió la pantalla. Creo que la química entre ellos era innegable, y que esa química se manifestaba en esas miradas, en esos gestos, en esa complicidad que compartían. Pero, ¿hasta dónde llegó esa conexión? Eso, como dije antes, solo lo saben ellos. Y esa es la belleza del misterio. Después de que terminó la serie, los fans siguieron atentos a cada movimiento de Kerem y Ande. Se analizaron sus redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Cada gesto, cada palabra, era interpretado como una señal. ¿Seguían juntos? ¿Habían roto? ¿Se gustaban de verdad? Las preguntas eran constantes. Y la búsqueda de respuestas continuaba, alimentada por la esperanza y la curiosidad. Y aunque no se confirmara oficialmente una relación romántica, los fans seguían soñando. Y la verdad es que a veces es más bonito soñar que saber la verdad. Porque en el mundo de las series, la magia está en la incertidumbre, en la posibilidad, en la esperanza. La imaginación es un motor poderoso, y la posibilidad de que algo mágico suceda es lo que nos mantiene enganchados. Y esa esperanza, esa magia, es lo que nos lleva a seguir analizando esas miradas de Kerem y Ande. A revivir los momentos más románticos, a reír con sus ocurrencias, a emocionarnos con sus gestos. Es una forma de mantener viva la magia, de seguir creyendo en la posibilidad del amor y de la conexión. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que el amor, la amistad, la complicidad, son cosas que se pueden encontrar en cualquier lugar, incluso en el set de una serie. Podemos aprender que la conexión humana es poderosa, que trasciende las barreras, que puede ser mágica. Que la vida a veces nos sorprende con encuentros inesperados y conexiones profundas. Podemos aprender que la química, esa fuerza invisible que une a las personas, es algo que no se puede fingir. Y que a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Que los ojos son ventanas al alma, y que a través de ellos podemos leer emociones y sentimientos que trascienden las palabras. Ahora, volviendo a la mirada específica que mencionamos en el título, Kerem espiaba a Ande desde lejos. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, en el contexto de la serie y de las fotos y vídeos que circulan, se refiere a la forma en que Kerem, en ocasiones, observaba a Ande durante las escenas, durante los ensayos, o incluso en momentos informales del rodaje. Era una mirada curiosa, admirativa, atenta. Una mirada que revelaba un interés genuino. Una mirada que denotaba una conexión, una complicidad que iba más allá de la profesionalidad. Y aunque no podemos saber con certeza qué pasaba por la mente de Kerem en esos momentos, podemos intuir que sentía algo especial por Ande. Y como ya dije, eso es parte de la magia de Love is in the Air. La serie nos dio una historia de amor, y la relación entre los actores nos dio algo más, un motivo para creer en el amor, en la conexión, en la magia del destino. Nos enseñó que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la chispa puede encenderse de manera repentina y poderosa. Y llegamos al escenario, al lugar donde todo cobraba vida, donde se construían las historias, donde se forjaban las miradas. El escenario es un lugar mágico, un lugar donde la realidad se fusiona con la ficción,
donde los actores se transforman en sus personajes y nos hacen creer en sus historias. Es un espacio de creatividad, de colaboración, de entrega total. Es el lugar donde la magia sucede. Y Kerem y Ande en el escenario de Love is in the Air crearon algo especial, algo único, algo que todavía hoy nos emociona y nos hace soñar. Pero el escenario no es solo un lugar físico. Es también un espacio emocional, un lugar donde se comparten experiencias, donde se forjan lazos, donde se crea una conexión especial. Y esa conexión, esa complicidad, es la que se transmitía a través de las miradas de Kerem y Ande. Era la que hacía que la serie fuera tan especial y que conquistara los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y es importante recordar que aunque nos enamoramos de la historia de amor de Eda y Serkan, y de la química entre Kerem y Ande, lo que veíamos en la pantalla era, en última instancia, una representación. Los actores son profesionales que interpretan un papel, y su trabajo es hacernos creer en esa historia. Sin embargo, la conexión entre ellos era innegable, y esa conexión fue lo que hizo que la serie fuera tan especial. Es fundamental distinguir entre la ficción y la realidad, pero también es válido dejarnos llevar por la magia de la historia y por la conexión que sentimos con los personajes y con los actores. Es parte de la experiencia de ser fan, de sumergirnos en ese universo y de disfrutar de la magia que se crea. Así que, para resumir, en este vídeo hemos analizado la famosa mirada de Kerem Bürsin a Hande Erçel, hemos hablado de la química que tenían en Love is in the Air, de las teorías de los fans y de la magia que crearon juntos. Hemos explorado el contexto, el escenario, y todo lo que rodeaba esas miradas que nos hicieron suspirar. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones humanas, y sobre cómo la conexión puede surgir en los lugares más inesperados. Hemos explorado la magia del misterio y la fascinación por lo desconocido, y hemos recordado la importancia de distinguir entre la ficción y la realidad, aunque a veces la línea se difumine. Hemos hablado de la importancia de soñar, de mantener viva la esperanza y de disfrutar de la magia de la historia. Y hemos aprendido que a veces una mirada dice más que 1000 palabras. Una mirada que puede transmitir admiración, curiosidad, interés y quizás algo más. Una mirada que puede despertar en nosotros la posibilidad de creer en el amor, en la conexión y en la magia del destino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar este tipo de temas, me fascina el mundo de las series turcas y me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Me encanta explorar la dinámica entre los actores, la química en pantalla y la forma en que estas relaciones resuenan con los espectadores. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir sus opiniones y por sumergirse conmigo en este fascinante mundo. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus experiencias. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas y por las historias de amor que nos hacen soñar. Gracias por ver. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? ¿Cuál es su mirada favorita? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué es lo que más les atrae de esta historia? ¿Qué es lo que hace que Love is in the Air siga siendo relevante y emocionante para ustedes? Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido y explorando el apasionante mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Los invito a seguir explorando este universo conmigo, a compartir sus ideas y a disfrutar juntos de la magia de las historias y de las relaciones humanas. Les agradezco de corazón por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y hasta la próxima aventura en el fascinante mundo de las series turcas. Recuerden, la magia siempre está presente, solo hay que saber buscarla. Chao.